¿Qué secretos guardan los pasillos silenciosos donde el último aliento se exhala? ¿Qué voces intentan comunicarse desde el frío más allá? Esta noche nos adentramos en esos lugares donde la vida se detuvo, pero quizás algo más persiste. Prepárense para escuchar los escalofriantes relatos de quienes han trabajado en las morgues, testimonios que desafían la razón y nos hacen cuestionar la frontera entre este mundo y lo desconocido. Si alguna vez has sentido una presencia inexplicable o tienes una historia similar, déjala en los comentarios. Y si eres nuevo aquí, considera unirte a nuestra comunidad. Es hora de apagar las luces, porque la primera voz nos espera en la oscuridad. Esta historia me la envió Carlos, quien trabajó durante muchos años en medicina forense y compartió la experiencia de un antiguo compañero suyo, Javier. Si tú también tienes una historia que te gustaría que narrara en el canal, puedes dejarla en los comentarios o enviármela directamente. Siempre estoy buscando nuevos relatos. Ahora, déjame contarte lo que le pasó a Javier una noche en la morgue, algo que lo cambió para siempre y que Carlos presenció de cerca, aunque no directamente. La primera vez que Javier me contó lo que le había pasado, su voz era casi un susurro. A pesar de que estábamos en un café bullicioso, había algo en sus ojos, una sombra persistente que me hizo creer cada palabra. Javier, un tipo joven, de unos veintitantos, había conseguido un puesto de asistente forense en una de las morgues más grandes de la ciudad. Era un trabajo que muchos considerarían lúgubre, pero él lo veía como una oportunidad para aprender, para estar cerca de la verdad, por macabra que fuera. Se había acostumbrado rápido a la frialdad del metal, al olor particular que impregnaba los pasillos, una mezcla de desinfectante y algo más, algo inconfundible. Lo que nunca llegó a acostumbrarse fue al silencio, o más bien, a los tipos de silencio que la morgue ofrecía. Era una noche de invierno particularmente fría. La ciudad dormía bajo un manto de neblina y el turno de Javier comenzaba a las 10. La morgue, normalmente ya desierta a esas horas, se sentía aún más vacía. Los únicos ruidos eran el zumbido constante de los equipos de refrigeración, el goteo ocasional de una tubería lejana y, a veces, el crujido del edificio que se asentaba, como un viejo gigante que suspiraba en la oscuridad. Javier tenía una lista de tareas rutinarias: revisar la temperatura de las neveras, organizar los expedientes de los fallecidos recientes, preparar las salas de autopsias para el día siguiente. Era metódico y eficiente, un rasgo que se valoraba en un lugar donde el respeto por los procedimientos era vital. Esa noche, sin embargo, había un elemento adicional. Habían ingresado 2 cuerpos poco antes de su turno. Uno era un anciano que había fallecido por causas naturales en un asilo. El otro, una mujer joven, víctima de un accidente de tráfico. Este último era el que requería más atención y posiblemente una autopsia más detallada a primera hora de la mañana. Javier se dirigió primero a la sala de recepción, donde los cuerpos se preparaban antes de ser almacenados. La mujer yacía sobre una camilla de acero inoxidable, cubierta con una sábana blanca. Su rostro estaba parcialmente visible. Era joven, como le habían dicho, con rasgos delicados que la muerte no había logrado borrar por completo. Llevaba una pequeña cadena con un colgante. Javier hizo una nota mental para que los objetos personales fueran debidamente documentados. Mientras se inclinaba para ajustar la sábana, sintió una ráfaga de aire frío, a pesar de que la sala estaba herméticamente cerrada. Lo atribuyó al sistema de ventilación o a su propia imaginación, cansada por el largo día. Continuó con sus tareas, sumergiéndose en el trabajo manual que lo mantenía anclado a la realidad. Revisó los fluidos, las luces, los instrumentos. El tic-tac de un reloj de pared parecía amplificarse en el silencio, marcando los segundos con una solemnidad inquietante. A medida que avanzaban las horas, la sensación de no estar solo empezó a crecer. No era una presencia física, no al principio. Era más bien una sensación de ser observado, una punzada en la nuca que lo hacía girar bruscamente, solo para encontrar los pasillos vacíos y las puertas cerradas. El eco de sus propios pasos resonaba por las baldosas pulidas, y por un momento le pareció escuchar otro conjunto de pasos, más ligeros, que lo seguían desde la distancia. Se detuvo, conteniendo la respiración, pero solo escuchó el persistente zumbido de los refrigeradores. «Estás cansado, Javier», se dijo a sí mismo, «solo estás cansado». Decidió tomar un descanso, ir a la pequeña sala de personal para tomar un café caliente. Mientras el agua hervía, miró por la ventana. La neblina seguía allí, envolviendo las pocas luces de la calle y dándole al mundo exterior un aspecto irreal. La soledad de su puesto de noche era abrumadora. En ese momento, escuchó un sonido. No era fuerte,
sino sutil, como el raspado de algo contra una superficie metálica. Venía de la dirección de la sala de recepción, donde había dejado el cuerpo de la mujer. Javier se quedó inmóvil, la taza de café aún en su mano. El raspado se repitió, un sonido arrastrado, como si alguien estuviera moviendo una silla pesada, pero más metálico. Su corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que no había nadie más en la morgue. Él era el único en el turno de noche. Con una mezcla de curiosidad y un miedo que empezaba a helarle los huesos, dejó el café y caminó con cautela hacia la sala de recepción. A medida que se acercaba, el sonido se hizo más claro, un rasgueo constante que parecía emanar del interior de la sala. Empujó la puerta de doble batiente, que se abrió con un leve silbido. La luz fluorescente de la sala de recepción parpadeaba ligeramente. La camilla donde yacía el cuerpo de la mujer estaba exactamente donde la había dejado. La sábana, sin embargo, ahora estaba ligeramente corrida, revelando un poco más de su pecho y hombro. Y el sonido venía de allí, de la camilla. Javier se acercó lentamente, su mente luchando por encontrar una explicación lógica. ¿Ratas? Imposible. La morgue era impecable, un santuario contra cualquier plaga. ¿El viento? Las ventanas estaban selladas. Al acercarse lo suficiente, notó algo perturbador. El pequeño colgante que llevaba la mujer, un delicado dije de plata con una piedra azul, estaba ahora sobre la sábana, a un lado de su cabeza. Javier estaba seguro de que lo había visto reposar sobre su pecho cuando la cubrió. Mientras observaba el colgante, la sábana blanca se deslizó un poco más, como si alguien la hubiera tirado suavemente desde abajo. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Vio la mano de la mujer. Estaba apoyada sobre su propio pecho, y lo que parecía el rasgueo que había escuchado era la uña de su dedo índice que rozaba lentamente la tela de la sábana, arriba y abajo, arriba y abajo. Javier dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies. Su mente gritaba que era imposible. La mujer estaba muerta, completamente muerta. No había pulsaciones, no había respiración. Su cuerpo estaba frío. Había sido declarado oficialmente muerta. Era su trabajo confirmar eso. El rasgueo continuó, lento, rítmico. Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la baja temperatura de la morgue. Un miedo primitivo le atenazó el estómago. Quiso correr, gritar, pero sus pies estaban clavados en el suelo. Sus ojos no podían apartarse de esa mano, de ese dedo. Entonces el rasgueo se detuvo. La mano, que hasta entonces había estado inerte salvo por ese movimiento imposible, se cerró lentamente en un puño. No con fuerza, sino con una delicadeza espeluznante. El sonido de los huesos al cerrarse fue casi imperceptible, pero Javier lo escuchó con una claridad aterradora. El miedo dio paso a una especie de parálisis. Javier quería mover la boca, pero no podía. Quería desviar la mirada, pero sus ojos estaban fijos en la camilla. Y entonces, la mujer se movió de nuevo. Su cabeza, que había estado reposando sobre la camilla, giró lentamente hacia Javier. Sus ojos, que habían sido cerrados con delicadeza por el personal de la funeraria, ahora estaban abiertos. No completamente, sino entreabiertos, revelando un velo turbio, sin vida, pero con una dirección inequívoca. Estaban mirándolo a él. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un gemido mudo se formó en su garganta. El miedo no era solo a la muerte, sino a algo más allá de ella, algo que desafiaba toda su comprensión. Los labios de la mujer se movieron, lenta, imperceptiblemente. No formaron palabras, pero la expresión en su rostro, antes serena en la muerte, ahora se contorsionó en una mueca de dolor o de agonía. Era como si intentara decir algo, algo terrible, algo que la muerte no había podido silenciar del todo. El colgante de plata, que había estado a un lado de su cabeza, ahora se deslizó por la sábana y cayó al suelo con un pequeño tintineo. El sonido rompió el hechizo. Javier reaccionó, retrocedió, golpeando un carrito de instrumental que se volcó con un estrépito metálico. El ruido lo sacó de su trance, se dio la vuelta y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en salir de esa sala, de esa morgue. Sus pasos resonaban por los pasillos, un tamborileo frenético en el silencio opresivo. Cruzó la sala de autopsias, el laboratorio, la oficina. No se detuvo hasta llegar a la puerta principal, la que daba a la calle. Estaba cerrada con llave, por supuesto.
tardó lo que pareció una eternidad en desbloquearla. Sus manos temblaban tanto que apenas podía manipular las llaves. Finalmente, la puerta cedió. Javier salió a la calle, el aire frío de la noche chocando con su piel sudorosa. Respiró hondo, aspirando el aire húmedo y cargado de neblina. Miró hacia atrás, al imponente edificio de la morgue, las luces aún brillando en algunas ventanas. Parecía tranquilo, inofensivo, pero sabía que no lo era. No volvió a entrar esa noche. Llamó a su supervisor, Carlos, a quien me contó todo esto. Carlos, que tiene muchos años en esto y es un hombre escéptico, al principio pensó que Javier había tenido una alucinación por el cansancio, pero la voz de Javier era tan genuina, su pánico tan palpable, que Carlos decidió ir a la morgue. Cuando Carlos llegó, encontró la puerta principal abierta de par en par. El carrito de instrumental seguía volcado en la sala de autopsias, y en la sala de recepción, la camilla con el cuerpo de la mujer. La sábana estaba de nuevo completamente cubriendo el cuerpo, pero Carlos notó algo. En el suelo, al lado de la camilla, brillando bajo la luz fluorescente, estaba el pequeño colgante de plata, y en la camilla, justo donde había estado la mano de la mujer, había una tenue marca, casi imperceptible, como si algo húmedo hubiera sido arrastrado suavemente por la sábana. Carlos no le dijo nada a Javier sobre el colgante o la marca, simplemente le dijo que no había visto nada y que probablemente era el estrés, pero por dentro, Carlos no estaba tan seguro. Javier presentó su renuncia una semana después. No volvió a pisar una morgue. Consiguió un trabajo diferente, uno diurno, lejos de los cuerpos y del silencio inquietante de la noche. Pero la sombra en sus ojos nunca desapareció del todo. A veces, cuando hablaba de ello, juraba que aún podía sentir el frío toque en su brazo y escuchar el rasgueo fantasmal de esa uña sobre la sábana. Un eco de la muerte que no se había resignado a su silencio final, y lo que más le perturbaba era la expresión en los ojos y los labios de la mujer, como si hubiera algo que necesitaba comunicar, algo tan terrible que incluso muerta no podía descansar. Nunca supo qué era, ni por qué él fue el elegido para presenciarlo. Lo que sí sabía era que la muerte, a veces, es solo el comienzo de un misterio mucho más profundo y aterrador, y que no todos los cuerpos en una morgue están realmente en paz. Y así concluye el relato de Javier que Carlos nos hizo llegar, una experiencia que te hace cuestionar lo que realmente entendemos de la vida y la muerte, especialmente en lugares como una morgue, donde ambos mundos se encuentran tan cerca. Si esta historia te dejó con la piel de gallina, déjame un comentario contándome qué piensas al respecto, o si alguna vez has tenido una experiencia similar en un lugar que considerabas seguro. Me encanta leer sus teorías e historias. Esta historia nos la envió Elena, una joven que hace algunos años realizaba su internado de medicina en un hospital antiguo de provincia. Me impactó mucho su relato, no solo por lo que experimentó, sino por cómo la dejó cuestionando su propia realidad. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, puedes enviármela. Me encanta leer sus vivencias. Ahora, acomódate y déjame contarte lo que le ocurrió a Elena durante sus turnos en la morgue. Mi nombre es Elena, y la historia que les voy a contar sucedió hace unos 6 años. Cuando era interna de medicina, fue una época de mi vida donde la emoción y el agotamiento se mezclaban a partes iguales. Estudiar medicina es demandante, pero el internado te sumerge de golpe en la realidad más cruda de la vida y la muerte. Mi rotación más temida y a la vez más fascinante era la de patología, que en nuestro hospital incluía las guardias nocturnas en la morgue. El hospital donde hice mi internado era un edificio viejo con pasillos largos y estrechos que crujían bajo los pies y un aire perpetuo a desinfectante mezclado con el peculiar olor rancio del tiempo. La morgue se encontraba en el sótano, una sección apartada y fría a la que pocos se aventuraban si no era estrictamente necesario. Las luces fluorescentes parpadeaban a menudo, proyectando sombras largas y danzantes que daban vida a los rincones más oscuros. El zumbido constante de los refrigeradores era la banda sonora de la soledad, una melodía monótona que se grababa en el cerebro. La primera vez que bajé sola, el doctor a cargo me dio un tour rápido. Me explicó los procedimientos, la importancia de la higiene y el respeto, y me dejó con una pila de formularios y la advertencia de que los muertos son los mejores pacientes, no se quejan. Intenté reír, pero mi risa sonó hueca y nerviosa en ese espacio de baldosas blancas y acero inoxidable. Los cajones metálicos, donde descansaban los cuerpos, parecían enormes archiveros de vidas terminadas. Mis primeras guardias fueron relativamente tranquilas. Había una rutina, aunque sombría.
registrar las llegadas, preparar los cuerpos para los distintos procedimientos, verificar inventarios. La mayor parte del tiempo lo pasaba en una pequeña oficina adyacente, leyendo, estudiando o rellenando papeles, con el oído siempre atento a cualquier sonido inusual. Pero, ¿qué sonido sería inusual en una morgue? ¿El silencio es inusual? Fue en mi tercera semana de rotación cuando la normalidad empezó a desdibujarse. Era una noche de martes. Llovía a cánticos afuera y el hospital parecía aún más desierto de lo habitual. Había recibido el cuerpo de una mujer mayor, doña Clara, como indicaba el parte, muerte natural, en su casa, sin familiares cercanos conocidos, una de esas vidas solitarias que terminan en silencio. Mi tarea era la preparación inicial y el registro. Cuando abrí la puerta de la sala de autopsias, el aire frío me golpeó. Encendí las luces y la crudeza del lugar se reveló. La mesa de acero brillante, los instrumentos ordenados y sobre una camilla, bajo una sábana blanca, el bulto inerte de doña Clara. Sentí el escalofrío habitual, esa mezcla de respeto y una pizca de miedo ante lo incomprensible de la muerte. Comencé mi trabajo metódicamente. Recopilé sus pertenencias personales, una pequeña bolsa de plástico con un monedero vacío, unas llaves y un pañuelo de tela, delicadamente bordado con una C en una esquina. Cuando lo desdoblé para examinarlo, un tenue aroma a lavanda y naftalina se liberó. El olor de una casa antigua, de recuerdos guardados. Me pareció un detalle conmovedor. Una pequeña ventana a la vida que doña Clara había dejado atrás. Lo guardé cuidadosamente en la bolsa, junto a los otros objetos, para ser entregado a quien lo reclamara, si alguien lo hacía. Al volver a la oficina para rellenar los formularios, sentí una extraña pesadez en el aire. La lluvia seguía golpeando los pequeños tragaluces del sótano y el zumbido de los refrigeradores parecía más insistente. Me concentré en mi trabajo, pero cada tanto mi mirada se desviaba hacia la puerta de la sala de autopsias. Tuve la sensación de que alguien me observaba. Era una sensación tan vívida que me hizo levantar la vista varias veces, esperando ver una figura en el umbral. Por supuesto, nunca había nadie. Al cabo de una hora, regresé a la sala para asegurar el cuerpo de doña Clara en el refrigerador. Fue entonces cuando lo noté. El pañuelo bordado estaba doblado sobre la sábana, justo encima del pecho de doña Clara. Mi corazón dio un vuelco. Estaba segura de haberlo guardado en la bolsa de pertenencias. Lo revisé. La bolsa estaba vacía. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío de la sala, sino por una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Lo había olvidado? ¿Lo había dejado sobre la camilla por descuido? Me esforcé por recordar. No, lo había puesto en la bolsa conscientemente junto a las llaves. Pensé en el agotamiento, en el estrés de las guardias, en la privación de sueño. «Estás cansada, Elena», me dije a mí misma. «Te estás volviendo paranoica». Con manos temblorosas, volví a tomar el pañuelo y lo guardé esta vez en el bolsillo de mi bata. Quería tenerlo a la vista, asegurarme de no volver a cometer el mismo error. Metí el cuerpo de doña Clara en su cajón asignado, el número 7, y cerré la puerta de metal con un golpe sordo. El resto de la noche pasó sin más incidentes. Me quedé en la oficina, tratando de estudiar, pero mi mente volvía una y otra vez al pañuelo. Lo saqué de mi bolsillo y lo examiné. La pequeña C, bordada, el tenue aroma a lavanda, era real. No me lo había imaginado. A la mañana siguiente, al entregar el turno, no mencioné el incidente. ¿Cómo explicarlo sin sonar completamente loca? Me limité a dejar el pañuelo en la bolsa de pertenencias de doña Clara, esperando que el siguiente turno no notara nada. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y una extraña ansiedad. Me convencí de que había sido un error por mi parte, un descuido aislado, pero la sensación de ser observada no me abandonaba cuando estaba en el sótano, especialmente cerca del área de los refrigeradores. Una semana después, doña Clara seguía en el cajón número 7. No había aparecido ningún familiar para reclamarla, lo cual era triste, pero no inusual. Me tocó otra guardia nocturna. Esa noche, el ambiente era aún más opresivo. La lluvia era una constante. El viento aullaba como un lamento en las tuberías viejas. Mientras revisaba unos expedientes en la oficina, empecé a escuchar un sonido.
Al principio era tan sutil que pensé que eran los crujidos habituales del edificio, pero luego se hizo más claro. Un rasgueo suave, como uñas contra madera o metal, provenía de la sala de autopsias. Mi corazón se aceleró. No podía ser, no había nadie más en el sótano a esas horas. Me puse de pie, sintiendo el frío subir por mis piernas. Me acerqué con cautela a la puerta, abriéndola lentamente. La sala estaba a oscuras, solo la luz de mi linterna en el móvil rompía la penumbra. Apunté con la luz alrededor. Nada, las mesas brillaban vacías, los instrumentos en su sitio, y entonces oí el rasgueo de nuevo. Esta vez parecía venir del refrigerador, específicamente del sector donde estaba el cajón número 7. El miedo me paralizó por un instante. ¿Era una rata? El hospital era viejo, pero los protocolos de higiene en la morgue eran estrictos. ¿Un problema mecánico? ¿Un compresor defectuoso? Intenté racionalizarlo, pero mi imaginación ya estaba tejiendo escenarios mucho más inquietantes. Me acerqué al refrigerador con pasos lentos y pesados. El sonido se detuvo cuando estuve a pocos centímetros. El panel de metal se alzaba imponente, sus cajones sellados con sus respectivas etiquetas. El cajón 7. Acerqué mi oído al metal. Silencio absoluto. Solamente el zumbido de los motores y el latido desbocado de mi propio corazón. Elena, estás exhausta. Estás escuchando cosas. Me regañé mentalmente. Me di la vuelta para regresar a la oficina cuando, justo en ese momento, un golpe seco resonó desde dentro del cajón número 7. No fue un rasgueo, fue un golpe, un sonido inconfundible de algo o alguien impactando el interior del metal. Salté hacia atrás, tropezando con mis propios pies. La linterna de mi móvil se cayó al suelo, rodando y apagándose, sumergiéndome en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí, mi respiración se volvió errática, el aire helado quemaba mis pulmones. En la penumbra, juraría haber visto una sombra moverse en la esquina más lejana de la sala, justo donde solía estar la camilla de entrada. No una forma definida, sino una distorsión del aire, una presencia. Logré encontrar mi móvil a tientas y encendí la linterna de nuevo. Mi mano temblaba tanto que el haz de luz bailaba salvajemente por la sala. El refrigerador estaba silencioso de nuevo, imponente e inanimado. La sombra había desaparecido. Corrí fuera de la sala cerrando la puerta con un golpe tan fuerte que resonó por todo el sótano. Me encerré en la oficina, jadeando, intentando recuperar el aliento. Me apoyé contra la puerta, sintiendo el frío del metal a través de mi bata. ¿Qué demonios acababa de pasar? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Me obligué a llamar al celador de guardia. Su voz, adormilada y monótona, me hizo sentir una punzada de alivio y vergüenza. Le inventé una excusa sobre un ruido extraño en las tuberías, esperando que no se diera cuenta de mi estado de nervios. Él dijo que revisaría, pero tardó una eternidad en aparecer. Cuando lo hizo, caminó por la sala de autopsias, golpeó algunas tuberías y declaró que todo estaba en orden. Se burló de mi imaginación y me dejó sola de nuevo. Me sentí tonta y humillada, pero yo sabía lo que había escuchado y la sensación de estar siendo observada era más fuerte que nunca. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada vez que me tocaba guardia, la anticipación me llenaba de ansiedad. Intentaba evitar la sala de autopsias tanto como fuera posible, pero mi trabajo me obligaba a entrar. Doña Clara seguía en el cajón 7, inerte, esperando, o al menos eso era lo que me decía a mí misma que era. Empecé a notar pequeños detalles. Un día, una de las etiquetas del cajón de Doña Clara parecía haberse movido, ligeramente torcida. Otro día, el olor a lavanda y naftalina se hizo más fuerte en la sala, a pesar de la constante ventilación y los desinfectantes. Era el mismo aroma que emanaba del pañuelo bordado. Una noche, mientras revisaba el panel de control del refrigerador, mis ojos se posaron en el pequeño reloj digital. Marcaba las 3:33 de la mañana. Justo en ese momento, oí un susurro. No era un sonido claro, articulado, sino más bien un aliento frío, una voz suave y quebradiza que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No logré entender lo que decía, pero la impresión era que alguien había pronunciado mi nombre, o algo parecido a él. Me giré bruscamente, el corazón martillando. No había nadie. Las sombras danzaban en las esquinas, pero eran solo sombras. Sentí un frío glacial en la nuca, como si alguien me hubiera respirado directamente allí. Esa noche no pude más. Llamé a mi supervisor, un residente mayor y cínico, y le dije que me sentía enferma, que necesitaba irme. Su tono fue exasperado, pero me permitió marcharme. No volví a pisar la morgue durante el resto de mi rotación. Hice todo lo posible por cambiar mis guardias, por evitar el sótano por completo. Me excusé con el estrés del internado y problemas de salud.
Mis colegas se burlaban un poco, pero lo atribuían al agotamiento. Nunca les conté la verdad, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Temía que pensaran que había perdido la cordura, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el número 7 brillando en la oscuridad y sentía el frío de ese lugar. Lo peor es que doña Clara nunca fue reclamada. Después de un tiempo, su cuerpo fue trasladado a una fosa común, un destino triste y anónimo. Pensé que con su partida, la presencia desaparecería, pero no fue así. Incluso después de dejar la rotación de patología, los ruidos comenzaron a seguirme. Pequeños rasgueos en mi ventana por la noche, un tenue olor a lavanda en mi habitación cuando estaba sola, un golpe sordo en la pared cuando estaba a punto de dormirme. Siempre pasaba en los momentos de silencio, de soledad. Empecé a obsesionarme con el número 7. Lo veía en todas partes, en las matrículas de los coches, en los relojes digitales, en las páginas de los libros. Parecía acecharme, un recordatorio constante de aquella noche y de lo que viví. Intenté hablar con mi terapeuta sobre el estrés, sobre las alucinaciones por agotamiento, pero nunca mencioné los detalles de la morgue ni a doña Clara. Me daba vergüenza, y además, ¿cómo explicar algo que ni yo misma entendía? Un día, mientras hojeaba viejos archivos del hospital para un trabajo de investigación, me topé con algo inquietante, una nota adjunta al expediente de doña Clara. Era una pequeña postdata escrita a mano por uno de los celadores más antiguos, el mismo que se había burlado de mí. Decía: se rumorea que doña Clara era una mujer muy particular. Decían que podía sentir las presencias y que, en vida, nadie nunca la movía de su lugar si ella no quería. Extraño que falleciera sola y nadie la haya reclamado aún. Mi sangre se heló. El celador, el mismo que me había dicho que estaba escuchando cosas, había escrito eso. No era una nota oficial, era un simple comentario al margen, pero era suficiente. No estaba loca, no estaba sola en lo que percibía. Nunca pude volver a ver el hospital de la misma manera. Cada vez que paso por delante, siento el escalofrío del sótano, el zumbido de los refrigeradores, la sensación de estar siendo observada. A veces por la noche, cuando el silencio de mi apartamento es casi absoluto, juro escuchar un tenue rasgueo o un golpe sordo que viene de la pared, y entonces ese olor a lavanda y naftalina llena brevemente el aire, y sé que, de alguna manera, doña Clara sigue allí, aferrándose, o quizás soy yo la que se aferra a ella o a lo que sea que me dejó en ese lugar. Todavía hoy me pregunto, ¿qué era exactamente lo que sentía? El espíritu de doña Clara negándose a ser olvidada, a ser simplemente un número en un cajón, o era algo más antiguo, más oscuro, que habitaba ese viejo sótano y que ella, de alguna manera, había despertado o atraído. Nunca lo sabré, y, sinceramente, no sé si quiero saberlo. Lo único que sé es que la morgue no es solo un lugar de descanso para los muertos, sino a veces también un lugar donde lo que no tiene vida se niega a estar quieto, y así concluye la inquietante historia que Elena nos envió. Dice que, aunque ha pasado el tiempo, todavía siente el eco de esas noches en la morgue, y que las preguntas siguen ahí, sin respuesta. Es fascinante cómo algunos lugares y experiencias pueden dejar una huella tan profunda. Si esta historia te ha hecho sentir un escalofrío o te ha dejado pensando, déjame un comentario y cuéntame qué opinas. Un seguidor del canal me escribió hace unos días con una historia escalofriante que le fue contada por un amigo que trabajó en la morgue de un gran hospital. Si tú también tienes una experiencia que te gustaría que narre, puedes enviármela. Siempre es fascinante adentrarse en lo desconocido. La vida y la muerte a veces nos guardan sorpresas que desafían toda lógica. Lo que sigue es perturbador, así que prepárate, acomódate y déjame contarte lo que vivió Marcos, el amigo de nuestro seguidor, en las frías y silenciosas noches de la morgue. Mi nombre es Marcos, o al menos ese era mi nombre cuando todo esto comenzó. Ahora no estoy tan seguro de quién soy realmente después de lo que viví. Te escribo esto con la esperanza de que alguien más haya sentido lo mismo, que no estoy solo en esta locura que me persigue desde hace casi una década. Era el año 2014, yo tenía 25 años y acababa de perder mi trabajo en una fábrica textil que cerró de la noche a la mañana. La situación era desesperada. Necesitaba dinero para pagar el alquiler de mi pequeño apartamento y ayudar a mi madre con sus medicamentos. Recuerdo haber pasado días buscando empleo. Cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. Fue entonces cuando vi el anuncio. Se busca personal de seguridad nocturno, experiencia no indispensable, sueldo competitivo. El número de teléfono estaba rasgado, casi ilegible, pero la desesperación me dio la fuerza para descifrarlo. Llamé a la mañana siguiente. La voz al otro lado era áspera y un poco impaciente. Me citaron para una entrevista esa misma tarde. Cuando llegué a la dirección,
Me di cuenta de que era el Hospital Central de la ciudad, un edificio imponente y antiguo, de esos que parecen guardar 1000 historias entre sus paredes de piedra. La entrevista fue breve, casi una formalidad. El jefe de seguridad, un hombre corpulento con una mirada de pocos amigos, me preguntó si tenía miedo a la oscuridad o a los lugares solitarios. Respondí con la típica bravuconería de la juventud que no, que era un tipo duro. Él solo asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Luego me dijo, el puesto es para la morgue, la gente no suele durar mucho allí, si aguantas el mes de prueba, el puesto es tuyo. La palabra morgue me golpeó como un cubo de agua fría. Mis entrañas se retorcieron, nunca había estado en una. La idea de pasarme 8 horas rodeado de cadáveres en la quietud de la noche me aterrorizaba, pero el sueldo era más del doble de lo que ganaba en la fábrica. No tenía opción. Acepté. Mi primer turno comenzó a las 10 de la noche de un martes. El jefe de seguridad, cuyo nombre creo recordar era señor Rojas, me llevó personalmente al sótano. El aire se volvió frío y pesado a medida que descendíamos por un pasillo mal iluminado. Un olor peculiar, una mezcla de formol, desinfectante y algo más sutil que no podía identificar, un olor a quietud, a final, invadió mis fosas nasales. Era penetrante y frío. Un olor que se te metía hasta los huesos. La morgue era más grande de lo que imaginaba. Una sala central, inmaculadamente limpia y con paredes de azulejos blancos, albergaba varias mesas de autopsias de acero inoxidable, pulcras y desiertas. A un lado, una pared entera estaba cubierta por una serie de compartimentos metálicos numerados, como grandes cajones de archivo. Eran las neveras. Al otro lado, una oficina pequeña y un cuarto de descanso. Mi trabajo era simple, hacer rondas cada hora, asegurarme de que todo estuviera en orden, registrar cualquier anomalía y, sobre todo, no dejar entrar a nadie sin autorización. Aquí no hay mucho que robar, muchacho, me dijo Rojas con su voz grave. Pero sí hay mucho que perturbar, y créeme, no quieres eso. Me dejó con las llaves, un walkie-talkie y una linterna. Las luces principales se apagan a la medianoche. Solo quedan las de emergencia. Acostúmbrate a la oscuridad, me dijo antes de desaparecer por el pasillo. La primera hora fue un infierno. Cada sombra, cada crujido del viejo edificio me hacía saltar. El zumbido constante de los refrigeradores era el único sonido, un arrullo monótono que en lugar de calmarme, aumentaba mi ansiedad. Hice mi primera ronda, revisando cada puerta, cada ventana, intentando ser metódico y profesional. Los compartimentos de las neveras me producían una extraña fascinación y un pavor inmenso. Sabía lo que había dentro de cada uno, miles de cuerpos, miles de historias terminadas, esperando ser procesadas o reclamadas. Pasó la medianoche y las luces principales se apagaron, sumiendo la morgue en una penumbra fantasmal. Solo unas pocas luces de emergencia marcaban los pasillos y la sala principal, proyectando sombras largas y distorsionadas. Era la hora en que el mundo de los vivos se retiraba y el de los muertos, o al menos su recuerdo, parecía activarse. Las primeras noches fueron de pura adaptación. El frío se me metía en los huesos, incluso con mi chaqueta más gruesa. El silencio era ensordecedor, roto solo por el pitido ocasional del walkie-talkie o el golpeteo de mis propios pasos. Empecé a notar cosas pequeñas, casi insignificantes, un leve olor a humedad donde no debía haberlo, una sensación fugaz de corrientes de aire heladas en zonas donde no había ventilación. Descarté todo como nerviosismo. Era nuevo, estaba en un lugar inhóspito, era normal que mi mente jugara conmigo, pero luego las cosas se volvieron más específicas. Había un compartimento en particular, el número 73, en la tercera fila de neveras, que siempre me llamaba la atención. No era diferente de los demás, pero cada vez que pasaba por delante sentía un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura ambiente. Al principio lo ignoraba, luego empecé a escuchar un sonido muy tenue, como un rasguño suave que venía de adentro, un rasguño que solo se producía cuando yo estaba cerca. Intentaba racionalizarlo. Podría ser el hielo formándose, el metal expandiéndose o contrayéndose, pero el sonido era demasiado regular, demasiado intencional, como si algo intentara salir, o al menos hacerse notar. Una noche, mientras hacía mi ronda, me detuve frente al compartimento 73. El rasguño era más claro esa noche. Me acerqué, conteniendo la respiración.
Pegué mi oído al metal helado y entonces oí algo más, un susurro, no palabras claras, solo un murmullo bajo, incomprensible, pero innegablemente humano. Mi corazón se disparó. Me alejé de un salto. La linterna en mi mano temblaba violentamente. Me quedé allí parado, sudando frío a pesar de la temperatura. Escuché el silencio, esperando, pero no hubo nada más, solo el zumbido de los refrigeradores. Decidí no decir nada. ¿Quién me creería? ¿El jefe Rojas que me había advertido que la gente no duraba mucho allí? ¿Me tomarían por loco o me despedirían? Necesitaba el trabajo, así que me esforcé por ignorarlo. Pero el compartimento 73 no me dejó en paz. Las manifestaciones se hicieron más frecuentes y más audibles. Los rasguños y los susurros se intensificaron. A veces, juraría que oía una especie de respiración helada detrás del metal, un aliento que no correspondía a un cuerpo inerte. Empecé a evitar ese pasillo, desviando mi ruta en mis rondas para no pasar directamente por el 73. Pero incluso desde la distancia, sentía su presencia, una presión fría en el aire, una sensación de ser observado. Una noche particularmente ventosa, con la lluvia golpeando las ventanas de arriba como miles de dedos, el hospital parecía especialmente ruidoso. En la morgue, sin embargo, el silencio era absoluto, salvo por el 73. Esa noche, el susurro se convirtió en un lamento, un sonido ahogado y triste que me heló la sangre. Estaba en la pequeña oficina, intentando concentrarme en un libro para distraerme, cuando el lamento me perforó los oídos. Era un lamento de pena, de una profunda tristeza. No pude más, me levanté, la linterna en mano, y me dirigí lentamente hacia las neveras. Mis botas hacían un ruido ensordecedor en el silencio. El lamento cesó cuando me acerqué. Me detuve a unos metros del compartimento 73. Me armé de valor y encendí la linterna, apuntando directamente al número. El metal relucía bajo la luz. La superficie estaba fría al tacto, cubierta de una fina capa de escarcha, nada fuera de lo normal. Entonces noté algo, una pequeña mancha. No era suciedad, no era óxido, parecía una mancha de agua, pero el compartimento estaba seco, salvo por la escarcha. La mancha tenía la forma de una huella dactilar tenue, como si alguien la hubiera presionado con un dedo mojado y luego se hubiera evaporado. Me quedé petrificado, no me atreví a tocarla. La huella se desvaneció lentamente ante mis ojos, dejando solo el metal frío. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa huella dactilar, sentía el frío y oía el lamento. Empecé a investigar. Pregunté a los guardias del turno de día, a los enfermeros, a los técnicos. Nadie parecía saber nada especial sobre el compartimento 73, o no querían saberlo. Uno de los técnicos, un hombre mayor y cínico, me dijo: «Muchacho, aquí vienen y van, nadie pregunta, nadie se apega, son solo números, es mejor así». Pero para mí, el 73 ya no era un número, era algo más, era alguien. Una semana después, el incidente más perturbador ocurrió. Era una noche de luna nueva, de esas en las que la oscuridad es tan densa que parece que te envuelve y te asfixia. Estaba sentado en la oficina, llenando el registro de rondas. Había estado evitando el 73 por completo esa noche, haciendo mis rondas por el perímetro exterior de la sala, sin pasar por la hilera de neveras, pero la sensación de ser observado era más fuerte que nunca. De repente, el walkie-talkie en mi cinturón chispeó ruidosamente. Sobresaltado lo agarré. «Base, aquí seguridad morgue». «¿Me copia?», dije con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo estática. Intenté de nuevo. Nada. La comunicación se había cortado. Eso era inusual. El sistema siempre funcionaba. Me levanté, sintiendo que un nudo se apretaba en mi estómago. Algo no estaba bien. Un frío intenso, mucho más allá de la temperatura normal de la morgue, empezó a emanar del pasillo de las neveras. Era un frío que calaba los huesos, un frío que se sentía casi vivo. Se movía, como una niebla invisible. Saqué mi linterna y me dirigí lentamente hacia el pasillo. El aire se volvió gélido. Podía ver mi aliento. Mis dientes castañeaban. El zumbido de los refrigeradores, que antes era monótono, ahora sonaba errático, como si lucharan por mantener su temperatura.
Cuando llegué a la hilera del 73, el frío era insoportable, y entonces lo vi. El cajón del compartimento 73 estaba ligeramente abierto, solo unos centímetros, pero lo suficiente para que la oscuridad del interior se asomara, como una boca negra. Mi corazón se detuvo. Yo sabía que los cajones estaban asegurados. Nunca se abrían solos, y si lo hacían, era una falla grave en el sistema de seguridad de la morgue. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. La luz se movía de un lado a otro sobre el cajón semiabierto. Un miedo primordial me invadió, un miedo tan profundo que sentía que iba a desmayarme. No era solo el miedo a lo desconocido, era el miedo a lo que sabía que estaba dentro, a lo que podría estar intentando salir. Me acerqué un paso, luego otro, arrastrando mis pies como si estuviera encadenado. El frío era una presencia tangible, envolviéndome, penetrándome. Y entonces, de esa abertura negra, del espacio entre el metal y el aire, escuché una voz, clara, nítida, aunque un poco ronca, como si viniera de muy lejos. ¡Ayúdame! No fue un susurro, no fue un lamento, fue una palabra de súplica. ¡Ayúdame! No pude respirar. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas. La linterna rebotó en el suelo y rodó, dejando el cajón 73 en la oscuridad. El único haz de luz ahora apuntaba al techo. Estaba paralizado por el terror. La voz volvió, esta vez un poco más fuerte, más desesperada. No puedo salir. Me tapé los oídos con las manos, apretando los ojos con fuerza. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. Quería correr, pero mis músculos no respondían. Estaba atrapado en un ciclo de terror, de parálisis. Luego sentí algo, una presión fría en mi hombro, como una mano helada. No era el frío del ambiente, era un frío puntual, punzante. Abrí los ojos de golpe. No había nada visible, pero la presión era real, y se movió, deslizándose por mi brazo. Sabía que lo que estaba allí no era algo que pudiera enfrentar. No era un ladrón, no era un compañero de trabajo, no era mi imaginación. Era algo de la morgue, algo de los muertos, y me quería a mí. Con una fuerza que no sabía que tenía, me arrastré hacia atrás, lejos del cajón y de esa presencia helada. Me puse de pie a trompicones, recuperé la linterna y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. Corrí por los pasillos, subí las escaleras, sin mirar atrás. No me detuve hasta que llegué a la salida principal del hospital, rompiendo la calma de la noche con mis jadeos y mis pasos desesperados. Afuera, el aire fresco y húmedo de la lluvia me golpeó la cara. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón desbocado. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Me quedaban varias horas de turno, pero sabía que no podía volver. No había manera. Llamé al jefe Rojas desde mi celular, la voz temblorosa. Le dije que me sentía enfermo, que no podía continuar. Él no preguntó mucho. Te lo advertí, muchacho. Pocos duran. Mañana pasa por tu cheque. Colgó, y esa fue la última vez que pisé la morgue del Hospital Central. Pero la historia no termina ahí. La experiencia me dejó marcado. Durante meses, cada vez que sentía un escalofrío en una habitación cálida, cada vez que oía un susurro indescifrable en el viento, mi mente regresaba a ese cajón, a esa voz suplicante. Intenté olvidarlo, seguir con mi vida. Conseguí un nuevo trabajo, esta vez en una tienda de comestibles, lejos de la oscuridad y el silencio, pero la sensación de frío nunca me abandonó por completo. A veces, en las noches más tranquilas, me despertaba con un frío intenso en mi hombro, exactamente donde había sentido esa presión helada en la morgue. Un día, mientras hojeaba un periódico viejo en la sala de espera del dentista, una pequeña noticia me llamó la atención. Hablaba de la historia del Hospital Central, de cómo había sido construido sobre lo que antiguamente fue un cementerio. Una zona de la ciudad donde, siglos atrás, se había enterrado a personas olvidadas, a menudo víctimas de epidemias o de muertes violentas, sin marcadores ni ceremonias adecuadas. La noticia mencionaba cómo, durante la construcción del hospital en los años 40, se habían encontrado restos humanos en las profundidades de los cimientos, justo donde se ubicaba el sótano. Se decía que muchos de esos restos fueron simplemente removidos y reubicados en fosas comunes, sin identificaciones. No eran cuerpos recientes, sino antiguos, con historias que jamás se contaron. De repente, todo encajó. El compartimento 73 no era un cuerpo reciente, era un eco de alguien que había estado allí mucho antes, atrapado en las profundidades de la tierra, bajo el hospital.
alguien que encontró una forma, a través del frío y la desesperación, de manifestarse, de buscar ayuda a través de los cuerpos que temporalmente habitaban el lugar. La huella dactilar, el lamento, la voz, era una súplica de un alma ancestral, una de las miles que habían sido perturbadas. Nunca volví a la morgue, nunca busqué saber qué cuerpo estaba realmente en el compartimento 73 esa noche, si es que había alguno, no importaba. Lo que me habló no era el último residente, sino la voz de un pasado olvidado, atrapado en el presente, buscando una salida. Hoy mi vida es normal, tengo una familia, un trabajo estable, pero el frío nunca se fue por completo. A veces, cuando estoy solo, en el silencio de la noche, siento esa presión en mi hombro y me pregunto si la voz del compartimento 73 alguna vez encontró la paz. O si sigue allí, susurrando en la oscuridad, esperando que algún alma desprevenida se acerque lo suficiente para escuchar su desesperado «ayúdame». Y así, la morgue sigue siendo un lugar de paso, no solo para los cuerpos, sino quizás para las almas que no encuentran su camino. Y con esa escalofriante pregunta, Marcos termina su relato, una experiencia que lo ha marcado de por vida. Es fascinante cómo ciertos lugares parecen retener la energía y el eco de lo que allí sucedió. ¿Crees que la voz que Marcos escuchó era de un espíritu antiguo, atrapado en el tiempo, o quizás solo la manifestación del miedo inherente a un lugar como la morgue? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí y disfrutas de estas historias, no olvides suscribirte al canal para no perderte futuros episodios. Cada semana tenemos más relatos que explorar. Hasta la próxima, cuídate mucho.